usar los primeros 6 versículos, ¿verdad? Los primeros 6 versículos son los que quiero leer y después entonces seguimos con la oración, porque eso es una oración. Eso es una oración. Pero entonces oramos para que Dios tome el control de mi mente, de mi corazón, de mi boca, ¿verdad? Amén. Y nos ayude a nosotros a entender, a escuchar su palabra. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en esta tu casa de oración que se convierte en puerta al cielo, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y a comprender esa verdad, que donde hay 2 o 3 reunidos, como dice en el Evangelio de Mateo, tú estás ahí en medio de ellos, Señor. Ahorita cantábamos este corito que decía que tú pasabas por este lugar. Pero yo no creo que tú pasaste por este lugar. Yo creo que tú estás aquí en este lugar. Y que en esta mañana, Señor, tú vas a ministrar a cada uno de los corazones de estos que estamos aquí, Señor. Y de aquellos que puedan ver este mensaje por las redes sociales más adelante, Señor. Yo te pido que también tú ministres, Señor, en esos corazones, Señor. Porque necesitamos de ti, Señor. Porque dice tu palabra que el corazón del hombre es inclinado al mal, Señor. Y a veces nosotros, en nuestra inocencia y poca sabiduría de ti y de tu palabra, pensamos que las cosas van a ir mejorando, Señor. Pero no van a mejorar hasta que tú vuelvas, Señor. No van a mejorar hasta que tú vuelvas, Dios amado. Así que yo te pido, Dios, que tú obres en los corazones y las mentes de cada uno de los que estamos aquí, Dios. Y no permita que ninguno de los que está aquí, Señor, salga de este lugar en la misma condición como llegó, Señor. Haz prodigios en esta mañana. Haz milagros, Señor. Y haznos entender sobre todo tu palabra, Señor. Crea temor de ti en cada uno de nuestros corazones, Señor. Ese temor que solo puede traer salvación al corazón del hombre, Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, te lo pedimos. Y la iglesia dice amén, 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 amén. Ahora sí, vamos a 2 de Pedro. Y vamos a ver lo que nos dice Dios a través de su palabra. En el capítulo 1 vamos a usar los versículos del 1 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos del 1 al 11. Amén. Vamos a leerlo ahora antifonalmente, porque yo quiero oír la iglesia también leyendo la palabra de Dios. Amén. Así que yo voy a leer uno y la iglesia lee el otro. Amén. 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 Dice la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas,
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esta mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, A la paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora todos juntos. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos está de estar aquí, Señor. Pero reconocemos, Señor, nuestras incapacidades, Señor, y nuestra necesidad de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, Dios. Queremos ser ministrados en esta mañana, queremos ser libertados, Señor, queremos ser sanados, Dios. No queremos volver atrás, Señor. No queremos salir de este lugar en la misma condición que llegamos, Señor. Queremos ser renovados a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. Así que yo te pido, Señor, de una forma peculiar, Dios, de que seas tú obrando en esta mañana en cada uno de nosotros, Señor. Que tú ejerzas tu poder, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y que tú limpies los aires aquí, Señor. Pero más que nada, que tú limpies nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Y todos aquellos pensamientos predeterminados que ya nosotros tenemos en nuestras mentes y pensamos y tenemos de ti, que sean cambiados en esta mañana, Señor. Reconocemos la necesidad de obedecer tu palabra, Señor. Reconocemos la necesidad de humillarnos ante ti, Señor, en todo momento, Señor. Como dice esta epístola de Pedro, se presenta no solo como apóstol, sino primeramente como siervo, Señor. Y nosotros en esta mañana queremos aprender eso. Queremos aprender a ser siervos. Queremos humillarnos delante de ti, de tu presencia, Señor. Queremos sentir tu presencia en cada uno de nosotros, Señor, de una forma especial en esta mañana, Señor. No están todos los que deberían estar aquí, pero están todos los que tú quisiste que estuvieran aquí para escuchar tu palabra, Señor. Así que te pido que tomes el control de este tu siervo y que hagas lo que a ti te plazca, Señor, en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pido. Amén. Yo le puse como títulos a este mensaje: las herramientas que nos han sido dadas para nuestra salvación. Las herramientas que Dios mismo nos ha dado, ¿verdad? Y que nos da a través de su Espíritu Santo para lo más especial, lo más grande, lo más valioso que cada uno de nosotros podemos tener, que es su salvación. Sin esa salvación grandísima, entonces pues mi esperanza no vale de nada. ¿Verdad? Si no hubiera salvación, si Cristo no volviera por su iglesia, no valdría la pena estar aquí. Pero como yo estoy convencido que aquel que subió, que aquel que descendió primero, volvió a subir, y dice en su palabra que fue a preparar morada y que vuelve por mí. Yo estoy convencido de eso, iglesia. Yo estoy convencido de esa verdad. De que esta palabra que está aquí, que aunque fue escrita por hombres, fueron hombres que Dios le transformó el corazón y a través de su Espíritu Santo lo inspiró para dejarnos esta palabra. Que en el libro de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 10, los versículos 6 y 11 dice que está aquí
como ejemplo para nosotros. No está aquí para que yo lo lea y ya. Como está nuestro cuadrito ahí, ¿verdad? No está ahí para que la Biblia en mi casa esté llena de polvo. Porque una Biblia que está llena de polvo es una Biblia que no se abre. Y como yo digo, la única forma que nosotros tenemos de conocer a Dios es a través de su palabra. Es a través de escudriñar las Escrituras y dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Para que nosotros sepamos, como hoy, lo que Él demanda de nosotros. Dice aquí, Dios aún debe conceder sobrenaturalmente a los pecadores la habilidad y el poder de creer para salvación. Porque yo puedo traer eso a colación, porque cuando yo voy a la Biblia y voy a Efesios 2, 8 a 9, mire lo que dice el libro de Efesios. Nuestro amado apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre en un momento dado con mucho conocimiento, ¿verdad?, de lo que era la ley judía, perseguidor de la iglesia, pero cuando tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria, fue transformado, ¿verdad? Amén. Entonces, de ser un perseguidor, es el instrumento que Dios usa para dejarnos a nosotros las más cartas posibles para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros aprendamos a servirle a Él en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, mire cómo dice en Efesios 2, 8, 9. Mire lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Para qué? No por obra, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. ¿Usted sabe por qué? Porque cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando dice todo, es todo. Usted no crea que usted va a encontrar en este mundo a alguien que no haya pecado. Porque no lo hay. El único que no pecó no está en este mundo. Resucitó y está a la diestra del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y ese es el que vino y dio su vida, tomó mi lugar en la cruz para que yo, cuando Él vuelva, tenga la oportunidad de entrar al cielo. Porque no es por mis méritos, no es por lo que yo pueda conocer de la Biblia, no porque yo me pare aquí y predique, porque nada de eso es por mis méritos. Eso es por benevolencia de Dios. Eso es por benevolencia de Dios que ha cambiado mi corazón, y en vez de perder mi tiempo delante del televisor viendo un juego de béisbol que me encanta o una pelea de boxeo que me encanta, mejor me deleito leyendo la palabra de Dios y aprendiendo lo que Dios quiere que yo sea. Amén. Pedro comenzó su primera carta escribiendo acerca de la decisión y la elección divina en la salvación, ¿verdad? Cuando usted lee primera de Pedro, usted va a encontrar eso. Mientras que aquí se refiere a la respuesta humana de fe a la soberanía de Dios. Aleluya. Pero me llama mucho la atención cuando leemos a Pedro, ¿verdad? Aquel que negó a Cristo. Antes de Cristo ir a su muerte, Pedro decía, en su fuerza, oiga esto, hermano, en su fuerza, en su mentalidad de hombre, yo voy contigo a donde sea. Yo voy contigo a donde sea. Y no solamente yo voy contigo, yo estoy dispuesto a morir por ti. Ese era Pedro. Horas después, no días ni meses, horas después, estaba negando a Jesús. Y negando a Jesús, pero ya había sido advertido. Oiga, que ya había sido advertido, porque si a mí me advierten de algo, yo voy a tratar de poner mi fuerza para que eso no se dé. Y lo negaba profundamente. Porque en algún momento dado hasta maldijo. Como decir, no me estés diciendo que ya te dije que no, no viste que le dije a aquel que no estaba con él. Pero sí, yo te vi, tú fuiste el que estaba allí. Que no estuve, que no lo conozco.
pero con la mirada de Cristo. Te lo dije. Cristo no le dijo te lo dije, pero lo miró profundamente. Y esa mirada lo hizo llorar amargamente. En ese lloro de Pedro, amargamente, ahí se convirtió Pedro. Ahí Pedro fue salvo. Mientras tanto no lo era, hermano. Mientras tanto no lo era. Y usted podría decir, pero hermano, mira, Pedro caminó sobre las aguas. Sí, Pedro caminó sobre las aguas, porque Cristo le dijo, ven acá. Porque él mientras empezó a caminar tenía la mirada puesta en Cristo. Pero cuando se dio cuenta que lo que estaba haciendo era sobrenatural, porque Cristo es sobrenatural, porque Cristo es Dios. Cuando se dio cuenta de eso, cayó en su realidad de hombre, a hundirse. Entonces, ay, sálvame, sálvame. ¿Por qué? Porque hay dos momentos que los discípulos de Dios estuvieron bajo la tormenta. Y en la primera vez, Dios estaba en la barca, Jesucristo estaba en la barca. Pero cuando usted va a ese relato, usted ve esos discípulos que aunque caminaban con Él, todavía no creían en Él. No creían en Él. Porque Pedro pasó todo eso. Y cuando Él se convirtió de verdad, fue cuando lloró amargamente. Ahí está la conversión de Pedro. Y ahí es que usted ve un Pedro diferente. Entonces usted ve un Pedro en el libro de los Hechos levantándse al frente de las multitudes y frente a los gobiernos y frente a aquellos que los acusaban y defender y decir, no, ese Cristo es el que es. Y se convertía la gente de 5,000, de 3,000. Bendito Dios. Pedro que tenía que por la sombra de Pedro la gente se sanaba. Será la conversión, porque ahí había empezado a creer. Pero cuando ellos fueron a levantar lo que estaba en la barca, usted ve el relato y ella le dice, oye, tú durmiendo, pero tú no ves que estamos pareciendo. O sea, es una falta de respeto. Tú le vas a hablar así a Dios. ¿No? O sea, él dormía, él estaba en control. Pero nosotros a veces, aunque estamos dentro de la iglesia y predicamos la palabra de Dios, a veces miramos a la tormenta y dejamos de mirar a Dios. Entonces, cuando usted deja de mirar a Dios, usted lo toma en poco a Él. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque más adelante Dios te puede tomar en poco a ti también. Hay muchos que dicen que van a entrar y no van a entrar. Y la Escritura nos lo dice, nos lo ha establecido y lo vamos a ver. Mire, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana forman los elementos esenciales de la salvación. Solo cuando el Espíritu Santo aviva el alma muerta de alguien en respuesta a escuchar o leer el Evangelio. Porque el alma vuelve a la vida en respuesta a escuchar o leer el Evangelio. Porque es por fe. Y eso solo lo hace la palabra de Dios. Amén. Eso solo lo hace la palabra de Dios. A esto se llama la fe salvadora, iniciada de modo que el pecador pueda aceptar la redención de Cristo en la cruz. Vaya conmigo a Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y cuando uno mira también, hablando de eso, cuando uno se va más adelante en el libro de los Hechos, 16:14,
del Señor el que hace ese cambio en cada uno de nosotros. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese ¿qué? Atenta a ¿qué? A lo que Pablo decía. Amén. Así que es la palabra de Dios la que abre nuestros corazones para poder nosotros ponernos atentos para que ella haga cambio en nuestros corazones y entonces usted pueda vivir de una manera diferente a como viven los demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da vida a usted. De modo diferente a los discípulos. Entonces empezamos nosotros en la disciplina del Señor, ¿verdad? Entonces empezamos ¿a qué? Empezamos a discipularnos a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la obediencia, ¿verdad? Mientras anticipamos con anhelo, ¿verdad? Vamos cogiendo ese conocimiento y anticipamos con anhelo la presencia de Cristo en nosotros, ¿verdad? En nosotros conocer a Cristo. La vida cristiana siempre ha sido un peregrinaje. Entonces, hay que buscar la forma de buscar el que nosotros entremos en esa comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia, de la oración, porque la lectura de la Biblia es como Dios nos habla a nosotros y la oración es como nosotros le hablamos a Él, ¿verdad? Porque lo que pasa es que a veces nosotros usamos nuestra oración solamente para decirle lo que Dios ya sabe, para decirle lo que Dios ya sabe, para hablarle de nuestras necesidades, para hablarle de nuestras enfermedades, cuando Dios ya lo sabe. Cuando Dios en su palabra le ha dicho que ni un pajarillo cae al suelo, a menos que Él no lo permita. Pero ahí mismo te dice que tú tienes más valor que ese pajarillo. Entonces, lo que no permite que le pase al pajarillo, ¿te lo va a permitir que te pase a ti? No, no te lo va a permitir. Porque todo lo que pasa en tu vida, Dios lo permite para tu beneficio. Todo es para tu beneficio, para que nosotros crezcamos a través de las experiencias vividas. Por eso es como yo digo, aquí va a haber un sinnúmero de personas con diferentes experiencias, un sinnúmero de hermanos con diferentes experiencias. ¿Por qué? Porque yo no lo he vivido todo y yo no los puedo ayudar a todos. Pero si hay otro hermano que ha pasado por esa experiencia, lo puede aconsejar. Pero ni siquiera esto es de nosotros, pues es don de Dios. La fe no es algo que ejercemos en nuestro propio poder o con nuestro propio recurso. Además de esto, Dios preferiría que usted no contara con sus recursos. Porque si la fe dependiera de mí, no llego al cielo. Porque yo como ser humano a veces decaigo. Y a veces en alguna que otra situación voy a preguntarle a Dios, ¿pero y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo he tratado de dejarlo todo por ti. Porque a través de las tribulaciones es que heredaremos el reino de los cielos. A través de muchas tribulaciones es que heredaremos el reino de los cielos. Así que no puedo pensar que porque ya yo estoy en los caminos del Señor, todo va a ser color de rosa. No, no va a ser color de rosa. Usted también va a tener que pasar vicisitudes para que usted vea dónde está su fe. Porque Dios sabe dónde está mi fe. El que no lo sé soy yo. ¿Verdad? Por eso es que en su palabra Dios te dice, oye, no te creas tú que estás firme. Si mira que estés firme, mire que no caiga. O sea, ¿qué te está diciendo? Que no importa lo firme que tú te creas que estás, te puedes caer. Te puedes caer. Si tú no dependes de mí, te vas a caer. Si no dependes de mí, te vas a caer. Si tú no empiezas a orar, si tú no empiezas a relacionarte conmigo, te vas a caer. Porque tu fe va a menguar. Tú no vas a crecer. Tu fe crece
mediante la oración. Porque cuando usted ora por algo y después usted ve que eso es logrado y usted sabe que usted no ha hecho nada, usted sabe que lo hizo Dios. Porque si usted ora por alguien que está enfermo y se sana, usted sabe que lo hizo Dios. Porque usted tiene la certeza de que usted no hizo nada para que se sanara, usted no le recetó nada. No, usted oró a Dios y usted puso su fe. Ejerció su fe. Y entonces usted ejerce su fe conociendo que Dios es soberano. Amén, gloria a Dios. Que no necesariamente todo lo que usted pida Dios se lo va a dar. ¿Por qué? Porque no solamente el que ora tiene que tener fe, el que va a recibir también tiene que tener fe. Entonces, nosotros, porque le voy a decir, y oiga como dije, nosotros nos piden oración y oramos. Pero ni tan siquiera preguntamos cómo está esa fe. Muchas veces oramos con personas que ni tan siquiera han aceptado al Señor. Pero nosotros oramos por ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que después no se mueve porque está fuera de la voluntad. ¿Dios quiere sanar a las personas? Sí, Dios quiere sanar a las personas. Pero antes de sanar, Dios quiere salvar. Dios quiere salvar. Empecemos a orar por salvación. Antes de sanación, que Dios empiece a salvarlo. Que lo primero que sane sea el corazón herido. Que pueda sanar las cicatrices que hay. Porque no tan solo allá afuera. Dentro de la iglesia hay muchos corazones heridos. Corazones heridos que tienen una careta de hipocresía. Y es dentro de la iglesia. Porque si usted se fija, todas estas cartas son para la iglesia. Estas cartas no es para el público. Estas cartas es para la gente de la iglesia. Mire esto tan sencillo como esto. Usted ve la iglesia de Corintios. La iglesia que tenía dones a todos tres. Pero era la iglesia más carnal. Tenía hasta uno que se acostaba con la mujer del pai. Pablo lo reprende. Pero una iglesia con dones. O sea, que nosotros tenemos que entender que esta palabra no es para el que no conoce. Esta palabra es para nosotros. Para que nos mantengamos firmes en quien hemos creído. Porque Él es fiel y verdadero. El que no es fiel y verdadero soy yo. Yo no soy fiel ni verdadero. Jesucristo es fiel y verdadero. Dios es el que no cambia. Yo cambio. Los seres humanos cambiamos. Dios es el que no cambia. Entonces, a veces nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre. Entonces, cuando el hombre nos falla, culpamos a Dios. Porque a veces nos vamos. Y le decimos a Dios. Pero tenemos que tener cuidado. Al aceptar la obra consumada. Usted vio como dice Juan 19:30. ¿Ustedes saben quién usted ha creído? Mire cómo dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Usted sabe la importancia de ese consumado es? Que Él había tomado su lugar. Y cuando la Biblia dice consumado es, Él pagó por tus pecados. Amén, gloria a Dios. Que si tú has puesto tu fe en la cruz de Cristo, tú estás limpio de todo pecado. De todo pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo cumplió su parte. Ahora te toca a ti creerlo. Si tú no logras creer ese consumado es y vivir por Él, no vas a llegar. No vas a llegar. Porque esto se trata de fe. Esto se trata de creer que Jesucristo lo hizo. Que tomó mi lugar, que pagó por mis pecados y que ya yo no estoy bajo la ira de Dios. Porque a veces nosotros
podemos hablar de ese sitio de condenación que la Biblia habla mucho de él. La Biblia habla mucho de él. A veces nosotros no quisiéramos ni mencionarlo, pero la Biblia lo habla. Amén. En diferentes partes y como en diferentes formas para que usted entienda que el problema más grande de usted ir al sitio de condenación es que la relación con Dios no va a existir más para usted. Amén. Que si usted no toma su decisión hoy, en el momento de hoy, usted no va a tener oportunidad mañana, porque el mañana no existe. Porque usted no sabe si salimos de aquí y no llegamos ni a nuestro hogar. Amén. Porque todo eso está en las manos de Dios. Sí, amén. Lo que pasa es que también nosotros queremos desde los altares vender un Dios bueno, solo bueno. Y no es así. Dios es bueno, Dios es bueno. Pero todo lo que pasa, Dios lo permite. Sí, amén. Dios lo permite. Entonces usted me dice, no, pero bueno, esto es tan sencillo. Ve a Génesis. Ve a Génesis. ¿Por qué Dios destruyó? ¿Por qué Dios puso a Noé a construir el arca y a predicar, y a predicar, y a predicar, y a predicar por un sinnúmero de años? ¿Ah? Recogió lo que iba a recoger. Todo aquello que no reaccionaron a la predicación y al evangelio, ¿qué les pasó? Murieron ahogados. Murieron ahogados. Cuando usted va, ¿y quién hizo eso? Dios. Dios destruyó todo. 8 personas salvó. Ese es Dios. Ese es el mismo Dios. Amén. Ese es el mismo Dios, hermano. Aleluya. Dios no cambia, no es diferente. Entonces, ¿por qué usted cree que ahora no lo va a hacer? Amén. Gloria a Dios. Si está escrito. Sí, amén. Y Él dice en su palabra que todo pasará en la palabra. Todo lo que está escrito va a pasar. Usted no piense que porque Él se ha tardado es que se olvidó. No, es que Él está buscando que se salve todo aquel que Él ha llamado. Sí, amén. Todo aquel que ya Él ha marcado para eso. ¿Eh? Y hasta que no entre el último, no se acaba esto. Pero el problema es que usted no sabe cuándo Él viene. Entonces, si usted no está preparado y lo sigue dejando, posiblemente cuando Él llegue, usted se quede. Porque usted tiene que entrar antes de que Él llegue. Porque esto fue hecho en el pasado, pero pensando en el futuro, la Biblia. Ay, ay, ay. Por eso es que no pasa de moda. Por eso es que no pasa de moda. Y hace 2000 años está transformando los corazones de la gente. Amén. Y seguirá hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Entonces, veamos este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es esto del llamado, ¿verdad? Cristo a nuestro favor, actuando por la fe suministrada, por la gracia de Dios. Ese es el acto supremo de la fe humana, el acto que a pesar de ser nuestro, tiene su razón de ser en Dios, porque es su don, es don de Dios dado a nosotros por gracia. Dado a nosotros por gracia. Mira este ejemplo que le voy a dar referente a esto de la salvación, de cómo llega nuestra fe a nosotros, ¿verdad? Cuando una persona se ahoga, pero lo logran sacar, no tiene respiración. A menos que alguien no se acerque y le dé respiración, vuelve a vivir. ¿Cierto? Amén. Falso. Así es, ¿verdad? Entonces, eso mismo es lo que hace Dios con una persona. Una persona está muerta espiritualmente y Dios le da el soplo de vida. Cuando usted escucha el Evangelio, cuando usted escucha la palabra de Dios, entonces hay un movimiento en su corazón que las personas no lo pueden explicar. Por eso es que usted ve que las personas llegan a los pies de Cristo y llegan llorando, no se pueden calmar. ¿Por qué? Porque es algo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de esa persona. Porque no es una decisión, como yo digo, me levanté bueno hoy, voy para la iglesia.
No, no, es Cristo que te está trayendo. Es Cristo que te está impulsando. Es Cristo que te está dando la fuerza. Es Cristo que te está dando la oportunidad de conocerlo. ¿Para qué? Para Él poder cambiar tu vida. Porque Cristo es un caballero. Cristo pudiera llegar y así llegué, los cambio a todos. Pero así no funciona. Él quiere que tú te arrepientas de corazón. Él quiere que nosotros dejemos nuestra vida de pecado. Que nos apartemos del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el corazón del hombre es inclinado al mal. Cuando Él destruyó y mandó a Noé a hacer arca, era por eso. Todo el mundo haciendo lo malo. Cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, también. El único que se salvó era Lot. Porque era un hombre justo. Y sufría las cosas que hacían los demás, fíjese. Aunque a él no lo tocaban, pero sufrían. Por la maldad de los hombres. Porque tenía conocimiento. Pero a veces nosotros vemos, porque me tocó en esta semana, hasta conviví con él. Ya yo en los caminos del Señor. Ya yo sirviéndole a Dios. Dormíamos yo en este cuarto, él en el otro. Nos sentábamos a la mesa, desayunábamos juntos, comíamos juntos. Y le hacía alguna que otra cosita, le hablaba de Dios y lo dejaba. El lunes me dieron la noticia que se ahorcó. Me dio un remordimiento tan grande a mí, que no tuve nada que ver con eso, pero sentí un remordimiento tan grande que esa persona convivió conmigo como 6 meses y que yo hoy esté de pie y él se haya ahorcado. ¿Por qué? Pues no hablarle. Porque a veces no le hablamos. O a veces le hablamos, pero como actúan de una forma irrespetuosa, ¿verdad? Hacia Dios, no hacia uno. Entonces uno lo deja y no le dice más nada. Pero eso no es lo que nos manda la palabra. La palabra nos manda a amarlo. La palabra nos manda a amarlo. Porque a veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero yo no puedo decir que amo a Dios. Esto yo no me canso de decirlo. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano. Yo no puedo, que es imposible, es que Juan te dice, tú eres un embustero, tú eres un hipócrita. Santiago te lo dice también, tú eres un embustero, tú eres un hipócrita. A Dios tú no lo has visto. Tú no ves a Dios y a Dios lo ama, pero ves a tu hermano y no lo ama. No lo ama. Mira, ¿cuántas familias hay que no se hablan? ¿Cuántas familias hay que no se hablan? Que son sangre. Que no se hablan por lo que sea. Por lo que sea, y no mencionamos el dinero, porque cuando hay dinero muerto, entonces sí que la cosa se pone grave. La cosa se pone grave. Entonces, tenemos que empezar. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no puede engañar a Dios. Porque Dios conoce su corazón. Entonces, usted no puede engañar a Dios. Usted no puede engañar a mí, y yo no puedo engañar a usted. Pero a usted Dios no lo puede engañar. Entonces, por eso es que Jesucristo, cuando le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Ah, sí, ok. Usted va a amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su alma, con todo su cuerpo, con todo. ¿Eso no lo hace las 24 horas del día? No lo hace. Ahí ya está fallando. Ok, ahora, vas a amar a tu prójimo. No te dice como a Dios, como a ti mismo. Aleluya. ¿Por qué? Porque según tú amas a tu prójimo, ese es el amor que tú tienes por Dios. Porque Dios dice en su palabra que lo que tú le haces a ese pequeñito, me lo haces a mí. ¿Amén? Ay, ay, ay. ¿Ja? ¿Ja? Entonces, escudriñese usted. ¿Cómo usted está mirando a su vecino? ¿Cómo usted está mirando a ese familiar que no le habla? ¿Cómo usted está mirando a ese compañero de trabajo que habla de ti? A lo mejor dice cosas que no son, pero se las llega a los oídos del jefe. Entonces, ¿cómo tú lo estás mirando? O sea, entonces ahí es que usted se tiene que confrontar. Porque cuando usted empiece a cambiar esa forma de ver, usted va a crecer como cristiano. Si no, no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo que tú le estás haciendo a él es como si se lo hicieras a Dios. ¿Ven? Porque Dios habla de los pequeñitos, pero es de todo. ¿Por qué? Porque aunque él no le sirve a Dios, pero yo no sé cuál es el propósito de Dios con él.
Y si en un mes él está aquí y yo estoy en la calle. ¿Ah? Porque yo no sé cuándo es que Dios va a orar con él. Porque la predicación no es para todo el mundo. Y a lo mejor Dios lo puso en tu camino para eso. Para que a lo mejor, si él no entrara por tu predicación, puede entrar por tu amor hacia él. Aleluya. Por la forma de tratarlo. Por eso Cristo decía, si tú no crees por la palabra, cree por lo que hago, cree por el amor que te doy, ¿ah? Cree por los milagros. ¿Tú no quieres creer por la palabra? Pues entonces cree por como yo vivo. Porque esto que es forma de vivir, lo ha hecho Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces esta doctrina tan importante de la justicia atribuida está en el mismo corazón del evangelio cristiano. La salvación es un regalo de parte de Dios en todos los aspectos, tanto la fe para creer como la justicia para satisfacer la santidad de Dios proviene de él. Cristo llevó en la cruz la ira de Dios contra todos los pecados de aquellos que habían de creer. Vamos a 2 Corintios 5, 18 y 19. 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros, ahí estamos incluidos nosotros. A nosotros nos encargó eso, la palabra de la reconciliación. Tales pecados fueron imputados a Cristo para que Dios pudiera imputar a los creyentes toda la justicia que era de él. Su justicia cubre por completo a los redimidos, y tal como lo expresó de manera hermosa, usted va a Isaías 61:10. Vamos a leer esa porción de la palabra de Isaías 61:10, hablando de esto que nosotros estamos hablando hoy. Dios ya se lo había presentado a sus siervos, a sus profetas, y dice, 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Dónde hizo Dios eso? En la cruz del Calvario. En la cruz, cuando sacrificó a su Hijo por nosotros. Cuando el lugar mío lo tomó Jesús. Cabe señalar que Pedro no se refiere aquí al Dios nuestro, ¿verdad? Volviendo a los versículos de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis por la justicia, ¿verdad? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice en el 3, han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, aquí la justicia procede del Padre, pero alcanza a todo creyente a través del Hijo. Así es que funciona esto. La justicia viene del Padre, pero alcanza a todos los creyentes a través del Hijo. Por eso es que Pablo nos dice en Filipenses 3, 8, 9. Mire cómo nos dice Filipenses 3, 8, 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Quién lo hace? Dios. ¿A través de quién? Cristo. Vamos a ver lo que es la sustancia de la salvación en el versículo 2, ¿verdad? Gracia y paz os sean multiplicadas.
en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esa gracia y esa paz van a ser multiplicadas. ¿Cómo? Cuando tenemos el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Amén. A través de la palabra. No hay otra forma de que esa gracia llega a nosotros, ¿verdad? Y sea multiplicada. En este saludo familiar de Pedro nos recuerda que los verdaderos santos viven en el reino de gracia y paz, tal como el apóstol Pablo había explicado. Si nosotros vamos a Romanos 5 y vamos a ver cómo Pablo lo explicó. Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos llama, es Dios el que nos va a salvar, es Dios el que nos va a dar la fuerza, el entendimiento para seguir viviendo cada día. Porque esto no es algo que llegamos y se quedó ahí. No, es algo que usted tiene que seguir creciendo día a día en la búsqueda de la palabra de Dios. Toda esta gracia y paz vienen a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Estos elementos no están disponibles para quienes no conocen ni aceptan de todo corazón el Evangelio. Conocimiento transmite la idea de una sabiduría plena y abundante a través del conocimiento en que participa cierto grado de este entendimiento íntimo acerca de un tema específico. Eso es lo que dice conocimiento. O sea, nosotros tenemos que conocer a Dios para saber lo que Él demanda de nosotros. Yo no puedo llegar a los pies de Cristo y ya dejarlo ahí, ¿no? Entonces, ahí es que empieza mi relación con Dios, ¿verdad? Como explicaba la hermana Nora ahorita en su testimonio, que mientras ella lloraba, se acordaba de una porción de las Escrituras y empezó a alabar a Dios. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Cambió su lamento en baile. Amén. Gloria a Dios. Pero, ¿por qué lo hizo? Porque tenía el conocimiento, porque tenía el entendimiento. Y entonces el Espíritu Santo te va a traer a tu memoria la palabra que ya otras veces tú has leído. Porque para eso Él está, para guardarte, para enseñarte, para ayudarte, porque Jesucristo no nos dejó solos. O sea, nosotros estamos aquí para reflejar la imagen de Dios, para llevar el mensaje de Dios, pero no estamos solos. Tenemos un Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, que nos trae la palabra, porque ese Espíritu Santo conoce la necesidad del otro. Aleluya. Y entonces te da la palabra que tú necesitas. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Porque la idea de nosotros es que Dios sea glorificado. No es que yo me lleve la gloria. No es que las personas que me vean puedan mirar a Dios. Y puedan glorificar a Dios. ¿A través de qué? A través del amor que yo le doy. ¿Por qué? Porque yo los voy a ver como los ve Cristo. ¿Y cómo Cristo los ve? Como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Los ve sin alguien que los dirija, sin alguien que los guíe, sin alguien que los cuide, sin alguien que cuando necesitan ser sanados, lo peor del mundo es que uno esté enfermo y esté solo. Que no haya nadie que te pueda ayudar. Eso es lo peor del mundo. Y nosotros sabemos que todos los que estamos fuera de Dios estamos enfermos. Nuestra sanidad y nuestra fuerza vienen por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ese Espíritu Santo es el único que te va a cuidar. Que aunque el mundo diga, no vale nada, míralo ahí tirado, no vale nada. Dios, para mí vale. Para mí vale. Y lo voy a levantar y lo voy a usar. Amén. Y lo voy a poner a predicar mi palabra. Pero eso viene a través de la palabra.
Entonces, el conocimiento que produce salvación no se deriva de sentimiento, ni intuición, ni emoción o experiencia personal, sino únicamente de la verdad revelada y basada en el Evangelio, predicado en la palabra y procedente de ella. De eso es que se trata. Yo puedo hablar de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho. Yo puedo dar un testimonio de lo que Dios ha hecho. Yo puedo dar un testimonio de cómo Dios cambió mi vida. Pero la predicación tiene que ser la palabra. La palabra que corta como espada de doble filo es esta. Aleluya, gloria a Es Dios. esta. Yo no le puedo ni añadir ni quitar, porque la palabra dice que si yo le añado y le quito soy anatema, soy maldito. Y soy maldito por Dios. ¿Por qué? Porque esta es su palabra. Entonces, ¿seré yo más inteligente que Dios para añadirle a la palabra de Dios? ¿O para quitarle? Ahora, ¿qué pasa? Que como el ser humano siempre quiere llamar la atención, pues muchas veces hacemos eso. Por eso es que usted ve iglesias que se han descarriado y entonces están llevando otro mensaje. Entonces ahora es el mensaje de que todos juntos, lo último del Papa, no, todos los gays, todo el mundo vale en la familia de Dios, todo el mundo. Si la palabra te dice desde el principio que Dios hizo hombre y mujer. ¿Por qué? Porque la idea era de que se procrearan. Dos hombres no pueden procrear, hermano. Dos mujeres no pueden procrear. Ahora es que la ley del hombre dice, no, pues que adopten. Pero como ellos no pueden procrear, pues que adopten. Como hagan como el famoso ese de Puerto Rico, Ricky Martin, que alquila los vientres y entonces después los hijos él los cría. Eso es algo bueno, muy bueno, eso está fuera de lo que Dios expone en su palabra. O sea, tú le estás diciendo a Dios, no sirve. Entonces, lo más grande de eso es que cuando ganan un Grammy, cuando ganan un Grammy, van allá y se paran en la plataforma. ¡Ay, la gloria es de Dios! Pero la canción, busque la letra de la canción, en especial los raperitos, denigrando a la mujer. Y entonces, y esto es Dios que me lo dio. No puede ser. Pero usted sabe por qué es eso. Porque hay iglesias que hablan así. Hay pastores que se han desviado. Hay púlpitos que están predicando eso. Que el dinero lo es todo. Amén. Pero la Biblia dice que el dinero es lo peor de todos los males. El amor al dinero. Pero allá, eso no. Allá, eso es lo que vale. O sea, lo que dice la palabra de Dios no vale. Vale lo que dice el hombre. La salvación requiere un conocimiento verdadero de la persona y la obra de Jesús. Y no es simple conocimiento de la verdad acerca de Él, sino conocer de veras por medio de la verdad de su palabra quién es Él. Nosotros necesitamos conocer a Dios. No es Dios que nosotros nos podamos inventar en nuestra mentecita cortita. No es ese Dios. Nosotros necesitamos conocer el Dios de la Biblia. Mire cómo dice Juan 20, capítulo 20. Hizo además Jesús, en los versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, que no solo esta, o sea, y cuando Juan está hablando aquí, estamos hablando de este libro, del libro de Juan. Pero hay muchas otras cosas, las que él hizo desde el principio. Juan no las menciona. Juan está hablando más que del Evangelio, pero no está hablando de la creación completa de Dios, ¿verdad? De ahí que Pedro concluyera esta carta. ¿Cómo concluye Pedro la carta de segunda de Pedro en el 3:18? ¿Cómo concluye Pedro la carta? El versículo 18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué usted necesita ese conocimiento? Porque si usted fue llamado a predicar, ¿cuál es el conocimiento que usted necesita? El de Cristo. Porque a mí no me diga que la predicación le toca más que a los pastores, no, a todos los discípulos. Porque cuando uno va a Mateo 28:20, ¿verdad? Al final, en la gran comisión que dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Nos toca a todos. No a los pastores nada más, nos toca a todos. El apóstol también dejó en claro que estar consumido con la gloria de su Señor era el medio por el cual el Espíritu Santo lo transformó en la semejanza de Cristo. ¿Verdad? Porque como dice, gracia y paz se han multiplicado en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ya en los versículos 3 y 4 no hay razón alguna para que algún creyente dude de suficiencia de la gracia de Dios o para buscar recursos espirituales en otra parte. No hay forma de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a buscar en otras partes. Si mire lo que dice Colosenses 2, 8 al 10. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La cabeza es Cristo, en la iglesia es Cristo. Usted no necesita a nadie más. A veces nosotros vivimos de espalda a Cristo, pues, porque no nos han presentado al verdadero Cristo de la gloria. Y nos han presentado a un Cristo que a veces nosotros nos hemos imaginado. Y por eso es que la predicación de hoy en día, lo único que te predica es que Cristo te va a sanar, que Cristo te va a devolver el esposo que te quitaron, que Cristo te va a devolver el trabajo, que tú no vas a tener problemas, que de ahora en adelante eso es victoria tras victoria. Pero cuando tú vienes a los caminos del Señor y tú ves que no funciona así, entonces te decepcionas. ¿Por qué? Porque no fuiste a la Biblia. Porque creíste en doctrina de hombre, no la doctrina de la Biblia, no de lo que Dios quiere hacer con tu vida, que en verdad la quiere transformar, que en verdad te quiere enseñar del amor de Dios, de Cristo, porque es un amor que nadie te lo puede dar. Lo más parecido es el de la madre, fíjese. Y nosotros siempre hablamos eso, porque ese es el amor más parecido, el de la madre, pero no el de todas las madres. Porque usted ha conocido, usted ha leído los periódicos, cuando hay madres que han tenido sus bebés y los han dejado en la puerta de algún lado. Los han regalado. Hay madres que en una cólera los han matado. Hay mujeres que se han unido con hombres que no son los padres de esos niños y permiten que esos hombres hagan cosas con esos niños que no deberían hacer. Y todo eso usted lo ve en las noticias. O sea, y ese es el amor que nosotros queremos comparar. Fíjese cómo es que el hombre es tan inocente y con tan poca sabiduría, que ese es el amor que nosotros queremos comparar con el de Cristo. Nosotros no podemos comparar, no hay comparación para Cristo. No hay comparación para Cristo, porque no hay nadie que dé su vida por usted o por mí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Entonces, tenemos que tener eso en pendiente. Bueno, de igual manera, cuando Jesús redimió a los suyos, Dios nos dio generosamente a través de su morada del Espíritu Santo toda la gracia y recursos espirituales que los creyentes necesitamos. Y Pedro nos lo recuerda aquí en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, ¿verdad? Tenemos el poder divino. Nos han sido dadas por su divino poder. Tenemos el divino poder de Dios de sostenernos a nosotros en este caminar. Nosotros podemos depender de Él. Esa es una.
la adquisición divina mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice él? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿verdad? Entonces, adquisición divina mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, pero también la gloria de Cristo como Dios y su excelencia como el hombre perfecto, atraes a las personas a una relación salvadora con Él. Por medio de estos atributos de gloria y excelencia, Jesús ha logrado todo lo que es necesario para la salvación de los creyentes, por lo que Él también les ha dado sus preciosas y grandísimas promesas de que vuelve por la iglesia. Esa es una promesa que, aunque no la hemos visto, tenemos la certeza de que la va a hacer. El término ha dado viene del mismo verbo que aparece en el versículo 3, de nuevo, en el tiempo perfecto, describiendo esa acción pasada con efectos continuos. Aquello que Él hizo en la cruz continúa surgiendo efectos hoy en día. Él continúa perdonando los pecados. Él continúa reconciliando a todo aquel que venga y acepte el sacrificio de la cruz con Dios. Dios mismo, Jesucristo. Porque solamente Dios puede perdonar el pecado. Ahora, queda en usted y en mí creer que usted está cobijado bajo esa cruz. Y la palabra dice que usted está cobijado bajo esa cruz. Que si usted viene a los caminos de Cristo, que si usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, Él le va a perdonar sus pecados y le va a abrir para que usted pueda entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces hay que buscar eso. Bueno, como conclusión, después de tener en cuenta el poder divino y la provisión divina a disposición de los cristianos, ¿cuál es la pregunta que puede surgir? ¿Cómo se experimenta esas verdades en toda plenitud? El apóstol indica que esto se hace mediante el conocimiento de Jesús. ¿Cómo yo puedo conocer de estas verdades, de estas promesas? Leyendo las Escrituras. Amén. Buscando en las Escrituras, escudriñando la palabra de Dios, poniéndome a su servicio, haciéndome un siervo. Pedro se está refiriendo a algo más que a un conocimiento superficial de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cristo mismo advirtió del peligro de un conocimiento inadecuado de Él, incluso por parte de quienes ministran en su nombre. ¿Usted quiere ver eso? Vaya a Mateo 7, versículos 21 y 23. Mateo 7, versículos 21 y 23. Mire cómo Cristo le dice a aquellos que no hacen un fundamento sólido bajo Él y su palabra. Mire cómo le dice: todo el que me dice Señor, Señor, no todo, perdón, gracias por corregirme, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no se queda ahí, dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? El día que Él vuelva por su iglesia: Señor, Señor. Como llamando la atención, ¿verdad? Le dicen Señor 2 veces. No profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. O sea, nunca los conoció. Nunca los conoció.
qué más le dice? Wow. Y fíjense qué cosa, que ellos están diciendo que hicieron muchos milagros. Que echaron fuera demonios. Hicieron muchos milagros. ¿En qué nombre? Nombre de Cristo. Y Cristo no los conocía. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a hacer un milagro, lo hace porque es Dios, no es los hombres. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros hacemos, Dios hace el milagro y nosotros como hombres nos llevamos la gloria. No se la diste a Dios. Porque Dios no te conoce. Porque Dios no tiene la necesidad de nada de eso. Dios no necesita de mí. Yo necesito de Dios. Yo necesito venir a los pies de Cristo. Yo necesito vivir bajo las regulaciones de la palabra de Dios. Yo necesito ser un siervo y ser un siervo obediente. Yo lo necesito. Dios no necesita de mí. Por eso es que hay personas dentro de la iglesia que se van de la iglesia como si la iglesia dependiera de ellos. No. Juan dice, tú estuviste, pero no eras. Entonces, ¿te haces enemigo de quién? ¿De quién tú te haces enemigo? De Cristo. Si es Dios el que te llama. Yo aquí no llamo a nadie. Yo aquí te presento el plan de salvación. Yo aquí te presento las escrituras. Pero aquí quien te llama es Dios. No te enojes conmigo cuando yo te diga que tú eres un pecador y que vas al infierno. No te enojes conmigo porque eso te lo está diciendo la palabra. Eso es lo que te está diciendo la palabra. Que si tú no vienes a los caminos del Señor, más adelante no vas a tener la oportunidad de reconciliarte con Él. Porque la única oportunidad que tú tienes de reconciliarte con el Señor es decirle a Dios que tú crees en el sacrificio de la cruz y que tú estás dispuesto a ponerte a su servicio, que tú vas a ser su siervo. ¿Por qué? Porque lo más que busca la gente es que es libertad. Pero los que están en el mundo, ¿qué son? Esclavos del pecado. ¿Son libres? No. El pecado los tiene como una marioneta. El enemigo los usa como una marioneta para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y cuando tú vienes a los caminos de Cristo, entonces tú vas a pasar a ser siervo del mejor Señor que tú puedes tener. De aquel que no hace asesión de personas. Pedro nos deja muy claro que solo naciendo de nuevo, ¿verdad? Como le dijo Jesucristo a Nicodemo, es que nosotros podemos entrar al reino de los cielos. No hay otra forma. Usted no puede traer todo ese bagaje del mundo para usarlo en los caminos de Cristo. No. Usted tiene que despojarse de su ropa vieja y entrar por la puerta estrecha para caminar por cuál camino, por el camino angosto. Amén. Por el camino de dificultades que sola usted las puede sobrellevar de la mano de Cristo. No hay otra mano para llevarla. Es Cristo. Dese la oportunidad de andar con Cristo. Se puede obtener el verdadero conocimiento divino, vivir de forma justa como hijo de Dios y así participar de la naturaleza de Dios. El verdadero conocimiento de Dios por medio de Cristo da a los creyentes todo lo que necesitan para llevar vidas como Dios manda. Amén. Y hoy, para terminar, mire cómo le dice Jesucristo a usted que está aquí hoy. Vaya a Lucas 12:32. Y medite en eso toda la semana, todos los días. Porque es un mensaje hermoso de parte de Dios para usted. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. Porque somos una manada pequeña, porque no todos vamos a ir al cielo. Amén. Gloria a Dios. Así que seguiremos dándole la gloria al Señor por su palabra, ¿verdad? Les damos la invitación, ¿verdad? A la visita de que si no
ha aceptado al Señor, ¿verdad? Y quiere darse la oportunidad de conocer a Cristo, ¿verdad? Y venir aquí los domingos y los jueves que estudiamos la palabra y ser parte de esta familia, es bienvenida. Así que aquí están las puertas abiertas, ¿verdad? Ya usted ha escuchado la palabra de Dios y las necesidades que tenemos de Él, ¿verdad? Así que ya la semilla está sembrada y esperamos que Dios la haga florecer. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más hemos estado expuestos, Señor, a tu palabra, Dios, a tu hermosa palabra, esa palabra que transforma los corazones, Señor, que cambia vidas, Dios. Te pedimos, Dios, que hoy tú nos permitas, Señor, que esa palabra, Señor, florezca en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y que nosotros la podamos poner en práctica, Señor, para ayudar a otros a venir a los caminos tuyos, Dios, que puedan reconocer tu presencia en este lugar y en cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser partícipes, Señor, del reino de los cielos, Señor, mediante el conocimiento tuyo, Dios. No permita, Señor, que viremos atrás. No permita que salgamos de este lugar en esa misma condición. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Mira los proyectos de cada uno de mis hermanos, los que te han puesto ya delante de tu presencia, Señor. Y los que han de poner, Señor. Y enséñanos a no tomar decisiones fuera de ti, Señor. Que todas las decisiones que vayamos a tomar, que primero te las presentemos y esperemos tu respuesta, Señor. No solo que la presentemos, Señor, para que nos ayude, Señor, sino que la presentemos para que tú nos guíes y nos ayudes a tomar buenas decisiones con nuestra vida, Señor. Todo lo que tenemos lo ponemos en tus manos. Reconocemos la dependencia de ti, Señor, en todo momento, Dios. Ayúdanos a proclamar tu evangelio. La mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos, Señor. Así que transforma los corazones, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. La iglesia dice amén, amén, amén. Ahorita cada cual ora por su plato de comida. Amén. Aleluya. Saludados los unos a los otros. Te bendiga, ay. Aleluya, hay que empezar a orar para ver que Dios cambie el corazón de Biden.